Buenas tardes, siendo las 5:01 del 18 de agosto del 2021, les doy la bienvenida a este webinar y en nombre de la Escuela del Empaque, del Centro ASTIM y del SENA, les agradezco su participación. Nos encontramos emitiendo desde la planta de transformación de plásticos del Centro ASTIM. Este es uno de los 117 centros de formación con los que cuenta el SENA a nivel nacional y es uno de los 5 centros que están ubicados en la ciudad de Cali. Somos expertos en los procesos de transformación de plásticos, en procesos de materiales compuestos, en procesos de metalmecánica, especialmente matricería, fabricación de moldes y troqueles, moldes para transformación de plásticos. En la tarde de hoy vamos a estar hablando del seminario relacionado con materiales compuestos de base polimérica. Para este seminario pues estamos previendo una duración aproximada de 2 horas. La idea es que las personas que nos están acompañando puedan interactuar con el expositor a través del chat que estará habilitado y nosotros estaremos haciendo unas sesiones de preguntas que están distribuidas al finalizar cada tema. Estaremos leyendo la pregunta. Si hay muchísimas preguntas, pues las estaremos respondiendo vía chat, pero en lo posible trataremos de resolver todas en esta tarde de hoy. También les solicito que en unos minutos vamos a colocar la lista de asistencia virtual para que por favor se registren y es un requisito indispensable para tener la certificación que le vamos a dar de asistencia a este evento. Nosotros como Centro ASTIM damos procesos de formación profesional, también orientamos asistencias técnicas en los temas relacionados con lo que van a ver hoy, hacemos proyectos de investigación en estos temas y pues la idea es que conozcan nuestros servicios, conozcan nuestras vías de comunicación, nuestros canales oficiales de comunicación, se puedan contactar con nosotros y podamos servirles, que para eso estamos. Antes de iniciar este webinar, lo voy a dejar con un video institucional que muestra rápidamente algunos de los servicios del Centro ASTIM y luego continuaremos ya con el evento. Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, apoyando, impulsando y desarrollando el uso de las tecnologías de diseño, materiales y sus procesos de transformación como herramientas de competitividad de su tejido empresarial. Nace en 1975 el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIM, gracias al convenio de la cooperación técnica internacional entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania. Es allí donde se da inicio a los primeros programas de formación como técnicos profesionales con la misión de contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, impartiendo formación profesional integral, prestando servicios tecnológicos, articulado con el sistema de innovación, ciencia y tecnología del país. Para cumplir con su misión, el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIM se divide en formación profesional integral, investigación y servicios tecnológicos, normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. Es así como el Centro ASTIM se proyecta para el futuro como un referente para América Latina en el desarrollo e innovación de metodologías para orientar la formación, empaques y productos poliméricos y biopolímeros, útiles a los sistemas productivos del país, dando a ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras
gestionando y socializando conocimiento para todos los colombianos. Acabamos de ver un video promocional de nuestro centro ASTIM. Quiero decirles que esta conferencia va a estar disponible próximamente en los canales en un canal de YouTube que tiene el SENA y que le va a permitir verla y repetirla cuantas veces deseen. El enlace y la dirección exacta se la mandaremos a las direcciones de las personas que se registren en la lista de asistencia de hoy. Para esta tarde contamos con la presencia de la ingeniera instructora del centro ASTIM, Lina Marcela Crespo. Lina tiene 7 años de experiencia como instructora en el centro y en general 12 años de experiencia trabajando con materiales compuestos y con materiales en general. Entonces los dejo en compañía de la instructora Lina. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación desde la Escuela del Empaque a hablar sobre materiales compuestos de matriz polimérica. Dentro de la experiencia que tengo, como mencionó Leonardo, pues he trabajado mucho en esta área, sobre todo en el desarrollo y reincorporación de materiales postindustriales que ahora vamos a ver más adelante. De formación soy ingeniera de materiales y tengo maestría en ingeniería de materiales en la Universidad del Valle. Entonces, para comenzar este tema es importante que hablemos de un concepto que es la productividad. Un segundo. ¿Qué es la productividad? Entonces la pregunta es, ¿qué es la productividad? Entonces la productividad la conocemos en el mundo real como producir más con menos recursos, ¿cierto? Entonces aquí vemos unos factores de producción al lado izquierdo, donde tenemos materia prima, mano de obra, insumos, maquinaria, infraestructura, recursos financieros, energía, tiempo e incluso todos los recursos que nosotros podamos considerar que se van a incluir en este proceso. ¿Para qué? Para obtener un bien o un servicio o un producto de buena calidad, ¿sí? Este ciclo de webinars lo que busca es que dentro de las empresas se tenga una eficiencia, ¿sí? En el momento de que optimicemos denme un segundo aquí. Eficiencia, ¿sí? Desde el punto de vista en el que podamos atacar alguno de estos factores de producción, que los podamos optimizar y que podamos hacer que este sea menos, ¿sí? Pero que podamos producir mejores productos y servicios. Dentro de la fórmula de la productividad tenemos que es la cantidad de bienes y servicios y sobre los factores de producción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros controlamos estos dos factores matemáticamente, entonces vamos a poder tener realmente una eficiencia dentro de nuestras empresas. Pero bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr esta productividad dentro de nuestra empresa? Entonces, como aquí vamos a hablar de materias primas y en este caso vamos a hablar de materiales compuestos, vamos a mirar qué aspectos vamos a tratar hoy. Primero hay una introducción, luego vamos a hablar qué son los materiales compuestos de matriz polimérica. Seguido, vamos a hablar sobre la clasificación de los materiales compuestos de matriz polimérica. Luego, de quién dependen las propiedades de los materiales compuestos. Y vamos a mostrar 2 desarrollos que hemos hecho aquí en el Centro ASTIM sobre materiales compuestos. Y el primero es materiales compuestos de matriz de polipropileno y fibra de cedro, influencia de un compatibilizante. Entonces, en estas primeras diapositivas vamos a entender por qué se utiliza, para qué y cuál es el sistema de los materiales compuestos. Y en el 2 vamos a hablar sobre la aplicación de cenizas como carga en polipropileno recuperado para materiales compuestos. Y finalmente vamos a tener unas conclusiones. Entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son los materiales compuestos? Entonces, primero, a nivel mundial hemos utilizado muchísimos materiales convencionales, pero estos con el tiempo han sido reemplazados por materiales compuestos de matriz polimérica y polímeros funcionales. Entonces podemos decir, bueno, ¿y este reemplazo por qué se ha dado? ¿Qué ha generado eso? Resulta que ellos tienen unas ventajas.
La primera ventaja que se ha dado sobre todo en la industria aeroespacial y también automovilística está relacionado con la baja densidad. La baja densidad, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a tener materiales más livianos, ¿sí? Esto no solamente nos influye en la movilidad de un producto, ¿sí? Sino también en la logística de él e incluso en el costo que se tiene para mover un producto. Entonces, digamos que aquí tenemos un aspecto muy importante por el cual estos materiales se han posicionado en el mercado. Por otro lado, tenemos que ellos tienen buenas propiedades, entonces además de bajar de peso, ¿sí? De disminuir y ser materiales mucho más livianos, tenemos eficientes métodos de refuerzo. ¿Y esto en qué se traduce? En que tenemos buenas resistencias mecánicas y altos módulos de elasticidad. Y por último, tenemos que estos materiales generalmente hacen un reemplazo de un material base, ¿sí? Generalmente con uno de menor valor. Entonces aquí pues también podríamos tener, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, podríamos tener una disminución en los costos de producción porque estaríamos reemplazando un material que es mucho más costoso por uno mucho más económico o incluso por un residuo postindustrial. ¿Qué es un material compuesto? Los materiales compuestos son una combinación de dos o más materiales que tienen mejores propiedades que cada uno de sus componentes. Entonces vamos a tener dos materiales que se van a unir, pero que es importante garantizar que para que él se comporte como un material compuesto, tiene que tener sinergia, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de una sinergia entre el refuerzo y la matriz, o sea, una interfaz. Y cuando ella se da, entonces ahí sí podemos hablar de que este material se comporta como material compuesto. A todos los asistentes, antes de continuar con la charla, les queremos recordar que por favor diligencien la asistencia para tener el registro y para que se puedan certificar al finalizar el curso. En el chat se encuentra la información. Bueno, pero entonces ahora vamos a hablar de qué son estas fases y qué características tienen. Entonces las fases, tenemos dos fases, una que es una matriz y un refuerzo. Generalmente la matriz es una fase continua y es la de mayor proporción, es la que envuelve y la que recoge este refuerzo que vamos a aplicar. El refuerzo es una fase generalmente discontinua, ¿sí? Y que tiene mayor resistencia y rigidez comparado con la matriz. Entonces esto, cuando se da la sinergia entre estas dos fases, es que realmente podemos hablar de un material compuesto. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos garantizar esta sinergia de la cual les estoy hablando? Resulta que la mayoría de materiales que generalmente se mezclan o que se unen en un material compuesto no son compatibles, su naturaleza no es compatible. Entonces, para esto se utilizan dos mecanismos. Primero, como nosotros vamos a hablar de materiales compuestos de matriz polimérica, entonces recordemos que estamos hablando de una matriz que es un polímero y de un refuerzo que puede ser una fibra o una partícula, ¿sí? Si ellos no son compatibles, entonces hay dos mecanismos por los cuales se puede generar esta sinergia. El primero es modificar la matriz. ¿Cómo modificamos la matriz? La matriz se modifica utilizando polímeros injertados con anhídrido maleico. Entonces, lo que se hace es que estos polímeros injertados con anhídrido maleico generalmente se encuentran en el mercado y se obtienen en la misma polimerización. Ahí se le injerta el anhídrido maleico y este pues entra a jugar en la parte de los polímeros, ¿ok? Y por otro lado tenemos que podemos modificar el refuerzo, bien sea sintético o natural, fibras naturales, fibras sintéticas o partículas. Podemos utilizar la silanización. Y la silanización lo que consiste es en la superficie de estos refuerzos colocar silanos que pueden tener mejor acople con esa matriz polimérica y por eso pues estos serían los dos mecanismos. ¿Qué es importante resaltar aquí? Que no se utilizan los dos mecanismos al mismo tiempo, o utilizo o modifico la matriz o modifico el refuerzo.
Primero, porque el efecto real no es muy grande, ¿sí? Y segundo, porque pues económicamente de todas formas hay que hacer una inversión en estos dos aspectos, entonces no siempre, y es algo que es importante que vamos a aclarar en esta charla, no siempre más nos da más, ¿sí? No siempre utilizar mayor cantidad, no siempre utilizar dos mecanismos nos va a mejorar las propiedades del material, sino que por el contrario podemos tener muchos gastos, podemos hacer muchos procesos y realmente lo que vamos a tener es pocos beneficios, incluso podemos disminuir las propiedades de los materiales y esto lo vamos a ver ahora en algunos ensayos y experimentos que hemos realizado aquí en el Centro ASTE. Entonces, la clasificación de los materiales compuestos de matriz polimérica son básicamente dos. Tenemos los tipos de refuerzos discontinuos y tenemos los tipos de refuerzo continuos. Dentro de los refuerzos discontinuos tenemos las fibras cortas y las partículas, y en los refuerzos continuos tenemos las fibras largas y los laminados. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de estos tipos de refuerzo? Es que no siempre voy a obtener las mismas propiedades en todos los sentidos. Si yo estoy hablando de un material continuo que está orientado en un solo sentido, entonces en ese sentido voy a tener una propiedad en el longitudinal y tal vez en transversal voy a tener otro. Pero si, por ejemplo, yo estoy hablando de un refuerzo discontinuo de fibras cortas o de partículas, si yo garantizo que hay una buena homogenización de ese refuerzo dentro de la matriz, pues entonces voy a garantizar que en todos los sentidos voy a tener las mismas propiedades. En los laminados igual, entonces en los refuerzos continuos generalmente se da que podemos tener diferentes propiedades de acuerdo a la ubicación en la que yo vaya a medir esa propiedad, si es longitudinal o transversal. Mientras que para los discontinuos generalmente sí puedo tener propiedades iguales en todos los sentidos. ¿Okay? Entonces aquí hablaríamos de conceptos de isotropía y anisotropía de materiales. ¿De quién dependen las propiedades de los materiales compuestos? Las propiedades de los materiales compuestos dependen de cada uno de los materiales que componen ese material compuesto y de la forma, distribución y concentración de la fase de refuerzo. Entonces vamos a entrar en detalle primero en las propiedades de los componentes, y es que estos materiales compuestos, como hablábamos, hay una matriz y un refuerzo, ¿sí? Aquí tenemos que siempre va a depender de quiénes sean los que yo esté mezclando. No es lo mismo si yo estoy utilizando polipropilenos o polietilenos, así tenga el mismo refuerzo. O no es lo mismo si tengo polipropileno y voy a utilizar diferentes refuerzos. Siempre en los materiales compuestos va a ser prácticamente una caja de experimentos donde vamos a obtener, de acuerdo a o la materia prima que yo tenga, que es el material compuesto que voy a querer generar, o cuál sea el servicio que quiero que preste ese producto al final. Entonces, de acuerdo a eso, pues tengo que tener en cuenta que de acuerdo a cómo ellos estén y qué características tengan de manera individual, pues así mismo va a ser esas propiedades del material compuesto. Por otro lado, entonces también tenemos que hay algo que afecta muchísimo a las propiedades de los materiales compuestos, y es la forma, distribución y orientación de estos materiales de refuerzo. Entonces, primero tenemos la forma, ¿sí? Miren en las dos imágenes que vemos en la diapositiva. Si nosotros tenemos materiales de refuerzo con formas que son muy irregulares o que no, digamos que no se acople lo suficiente, por más que yo pueda tener una buena interfase, por más que yo haya hecho una modificación de la matriz o de la fibra o del refuerzo, porque también puede ser una partícula, no voy a tener un anclaje porque físicamente no es posible. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que la forma también influye en cómo va a ser esta interfase entre el refuerzo y la matriz. Por otro lado tenemos la distribución, y es, no puedo tener un material compuesto donde solamente en una zona se concentren estos refuerzos y en otra zona no estén disponibles. Entonces, en el momento de procesar y de generar estos materiales, debo de tener muy claro que la distribución, o sea, debo garantizar que ese material de refuerzo realmente está en toda la matriz. Y por otro lado, tenemos la concentración, ¿sí? ¿Qué tanto tengo de ese material dentro de
mi matriz. Y es importante volver a recordar en este punto que cuando hablamos de concentración no siempre más nos va a generar mejores propiedades, sino que lo que se quiere hacer es un estudio donde verifiquemos cuál es la concentración adecuada para que ese material sea óptimo. Entonces aquí pues vamos a empezar a jugar con varias variables que vamos a ir viendo en este camino, pero que otra vez el llamado a atención es no siempre más nos va a dar mejores propiedades. Siempre hay un punto donde tenemos que ver qué es el óptimo y ese es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Esto de qué depende? Dependerá de los materiales que yo tenga, no siempre va a ser igual y ahí tendríamos que empezar a hacer una evaluación para ver cómo se comporta el material compuesto que estemos desarrollando. Un segundo, continuamos. Bueno, entonces ya teniendo esto claro, vamos aquí a hacer una pequeña recopilación y es que en la obtención de materiales compuestos hay grandes desafíos en algunos puntos que son clave. Acabamos de hablar de que el tamaño y el contenido, ¿cierto?, influyen en las propiedades del material compuesto y también del proceso. Por otro lado, garantizar que hay homogenización, porque cuando no tengo estos refuerzos homogenizados, primero, no voy a garantizar de que hay un material compuesto realmente. Y por otro lado, las partículas, entre más pequeñas, no solamente las partículas, sino también las fibras, ellas van a tender a aglomerarse. Esto es por termodinámica. Entonces aquí es importante garantizar de que ellas no tengan esa aglomeración, porque si no se van a comportar como un concentrador de esfuerzos y lo que va a hacer es bajarme las propiedades mecánicas del material. Por otro lado, recordar que la interfase refuerzo-matriz es muy importante que la garanticemos y la cuidemos durante todo el proceso, porque es quien va a permitir que realmente sea un material compuesto, que si hay un anclaje entre estos dos, entre el refuerzo y la matriz, se pueda comportar como tal. ¿Y qué es comportarse como tal un material compuesto? Resulta que ellos cuando se unen se ayudan. Dijimos en diapositivas anteriores que el refuerzo generalmente es más rígido y tiene más resistencia que la matriz. Entonces lo que se busca es que cuando este material esté sometido a una carga o a un esfuerzo, se pueda transferir esta carga desde la matriz al refuerzo y que ambos ayuden y cooperen en ese momento, ¿sí? Entonces, si esta interfaz no permite que esa carga realmente se pueda distribuir entre estas dos fases, pues entonces no voy a tener esa mejoría que esperarían propiedades. Y por otro lado, es importante hablar del control del proceso porque la tendencia ahora, hay muchos materiales que se están desarrollando compuestos donde tenemos la presencia de materiales lignocelulósicos, fibras naturales, básicamente, ¿sí? Y que sabemos que las temperaturas de proceso de los materiales termoplásticos, pues no es tan baja. Entonces es importante en el proceso jugar con cómo yo protejo y cuido la integridad de estos materiales en el proceso para poderlos incorporar, pero que no se vayan a degradar. Entonces, estos serían pues como los principales desafíos que tendríamos en materiales compuestos. Esta sería una primera parte teórica. Quisiera saber si hay alguna pregunta. También recordarles que en el chat está la asistencia para que por favor la diligencien. Entonces quedo aquí pendiente si hay alguna pregunta. Estamos revisando. Ok. Revisando, ya te digo. En este momento no hay. Esperemos unos segundos porque a veces están escribiendo. Ok, entonces vamos a dar unos segundos porque hay veces no se nos refleja inmediatamente si hay preguntas y si no, continuamos. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar del desarrollo de materiales compuestos en el centro ASTE. Este es como el centro de esta presentación. Y tenemos dos artículos en los cuales he trabajado. El primero es materiales compuestos de matriz de polipropileno y fibra de cedro, la influencia del compatibilizante, ¿sí? Entonces, estos compatibilizantes, vamos a ver más adelante, se utilizan para generar ese anclaje entre la fibra
en este caso porque estamos hablando de fibra de cedro, y la matriz que sería polipropileno. Este artículo fue publicado en el Informador Técnico, que como vimos en el video del inicio, es la revista que tenemos en el Centro ASTIN. Por si ustedes quieren consultarla, pueden buscar en internet Informador Técnico Centro ASTIN y allí pueden ver otros desarrollos de materiales, no solamente de materiales compuestos, y también podrían mostrar los desarrollos que ustedes tengan y poder publicar. Y el otro artículo que se publicó fue en la revista Polímeros de Brasil, que es aplicación de cenizas volantes en materiales reprocesados de polipropileno, y se evaluó las propiedades termomecánicas de estos materiales compuestos. Entonces, primero vamos a hablar del artículo 1 y vamos a ver qué es lo que buscaba esta investigación. Entonces, en esta investigación se estudiaron 5 mezclas de materiales compuestos, donde qué era lo que nosotros realmente queríamos conocer. Queríamos conocer cuál era la influencia del agente compatibilizante, que sería en este caso polipropileno injertado con anhídrido maleico. ¿Por qué polipropileno? Porque estamos trabajando un material compuesto donde su base es polipropileno, ¿sí? Entonces siempre se utiliza el mismo polímero y se hizo un reemplazo de fibra del cedro al 20%. Siempre en todos los materiales compuestos fue el 20% y solo variamos el agente compatibilizante, el porcentaje, ¿sí? ¿Qué evaluamos en este ensayo? Evaluamos las propiedades térmicas, las propiedades mecánicas y las propiedades microestructurales de las nuevas series de materiales compuestos. ¿Qué metodología utilizamos? Primero revisemos cuáles son los materiales que se utilizaron en este ensayo, en este experimento. Primero utilizamos polipropileno copolímero random de protílico, ahí está la referencia, y el índice de fluidez de 1.6 gramos por 10 minutos. Tenemos el polipropileno modificado con anhídrido maleico de Clariant. Aquí vemos que el nivel de injerto es del 7% y tenemos algunas características. Y la fibra de madera de cedro, que el proveedor fue Mokufun de Japón. El tamaño de partícula está entre 70 y 120 micras, y aquí vemos que esto está acorde de acuerdo a una STM que en ese momento nos decía que esta fibra, pues digamos que se considera una fibra, ¿ok? Y pues se hizo un acondicionamiento a 60 grados centígrados por 4 horas porque los materiales linocelulósicos son muy higroscópicos y lo que queríamos garantizar era que en el momento de que estuviéramos procesando el material, no tuviera presencia de humedad. Las mezclas. Entonces se generaron 5 materiales compuestos. Estos materiales compuestos tenemos fibra de madera, como decíamos ahora, al 20% de reemplazo con respecto al PP en peso. Y teníamos 5 porcentajes de agente de acople. El primero es el 0 porque queríamos ir a evaluar qué pasa si no tiene y qué pasa si tiene. Y estos porcentajes desde el 1.6 al 6.6 los utilizamos porque estuvimos haciendo una revisión bibliográfica donde nos ubicara mejor en cuáles eran los porcentajes adecuados o los porcentajes que ya más se habían utilizado en materiales que se trabajara fibra de madera en general. Entonces, por eso escogimos estos porcentajes. Entonces, para recordar, tenemos el 100% de polipropileno, reemplazamos el 20% en fibra y pues variamos la cantidad de polipropileno modificado con anhídrido maleico, y lo que hacía era reemplazarse en este 80%. Entonces, de ese 80%, si yo tenía que agregar el 1.6, entonces reemplazaba el 1.6 de ese 80 por polipropileno modificado. Entonces ahí pues se completaba el polímero que necesitábamos. Completando pues esta metodología, primero utilizamos un ciclo de extrusión. ¿Por qué extrusión? Porque es importante garantizar que hay realmente un acople y que hay una buena distribución y homogenización de estas fibras en esta matriz, en este caso de polipropileno. Entonces utilizamos este equipo que es una extrusora de doble usillo, marca Thermoscientific. Este equipo lo tenemos aquí en el Centro ASTIN.
en la planta y pues fue el que utilizamos para hacer esta mezcla. ¿Por qué este equipo fue importante? Porque tiene un usillo que es corrotante, ¿sí? Es doble usillo y pues esto nos va a garantizar que hay una mejor mezcla. Aquí están los perfiles de temperatura que utilizamos y es importante resaltar que el sistema de alimentación no fue ubicado todo en el mismo punto. ¿Por qué? Porque como decíamos ahora, estas fibras tienden a degradarse a unas temperaturas mucho más bajas, entonces no podíamos hacerla pasar por todo el proceso mientras este PP se fundía, porque si no, entonces cuando terminara el proceso, pues ya estas fibras iban a estar degradadas. Entonces, lo que hicimos fue primero alimentar el polímero, darle tiempo a que él se fundiera, ¿sí? Y en otro paso del tornillo, ya más cerca a la boquilla, ahí alimentamos las fibras para que no estuvieran tanto tiempo en proceso, pero sí que pudiéramos garantizar que hay pues una buena distribución y homogenización de ello. Por otro lado, después de que obtuvimos los pellets en este proceso de extrusión, pues entonces pasamos a generar unas probetas tipo hueso en la máquina de inyección. Es una máquina inyectora de CMAC. Creo que por aquí podemos observarla, está aquí atrás, la tenemos aquí en la planta, ¿sí? Y es importante pues hablar de que el perfil de temperatura lo utilizamos exactamente igual para todas las generaciones de materiales compuestos y que utilizamos probetas tipo hueso de acuerdo a la norma ISO 527.2. ¿Por qué es importante hablar de la normatividad cuando hablamos de lo que buscamos es luego hacer unos ensayos y unas validaciones para ver cuáles son las propiedades de ese material que ya obtuvimos? Porque así nos podemos comparar con otras fichas técnicas. Entonces, solamente cuando trabajamos bajo norma es que nosotros podemos compararnos con otros productos y materiales y pues esa es la intención de la industria, que podamos realmente poder validar nuestros materiales con ese requerimiento. ¿Okay? Dentro de esto hicimos unas caracterizaciones a materiales. La primera es este análisis térmico. Utilizamos termogravimetría, TGA y calorimetría diferencial de barrido DSC, que es un equipo también con el que contamos en el Centro Astin, en el Laboratorio de Materiales, que es un analizador termogravimétrico de Toledo, ¿sí? Y que este ensayo lo realizamos bajo las normas ASTM E1131-98 y ASTM D3418, 12 respectivamente para estos dos ensayos. Estos son ensayos térmicos. Aquí tenemos los análisis mecánicos. Para análisis mecánicos hicimos ensayos de tensión y de flexión en la máquina universal Goodbrand y máquina universal Instron 5500R. Ambos equipos también contamos en el Centro Astin con ellos en el laboratorio. Aquí podemos ver un poco más cuáles fueron las velocidades de ensayo y carga y celda de carga que se utilizaron para ambos ensayos. Y estos ensayos estuvieron regidos bajo la norma ASTM D638 y ASTM D79010. En los análisis microestructurales, nosotros contamos con un equipo que se llama microscopio electrónico de barrido. En este caso tenemos un Yeol de mesa JC 50.000 y aquí vemos pues el procedimiento que se utilizó. Es importante mencionar que cuando vamos a trabajar, esto digamos ya es un poco de materiales y pruebas. Dentro de un mes, el 15 de septiembre, vamos a tener un webinar de pruebas de materiales y aquí ya vamos a ampliar un poco más información sobre estos métodos y resultados que vamos a tener. Aquí pues digamos vamos a hablar un poco más sobre los materiales compuestos, pero es importante resaltar que estas muestras fueron sometidas a un recubrimiento de oro usando PVD, porque si no, no podríamos medirlo, porque los polímeros pues siempre tienen que tener ese recubrimiento para poder hacer este ensayo. Bueno, y dentro de los análisis, entonces vamos a comenzar con la lectura de los análisis térmicos y primero vamos a hablar de las materias primas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se analizaron los valores de T10 que corresponden a las temperaturas de degradación al 10% de pérdida en peso. En general, vamos a mirar la gráfica de la izquierda, ¿sí? Que es temperatura versus peso. Esta es la gráfica del TGA.
En esta gráfica podemos ver, ¿sí?, que hay algo que se utiliza en materiales y es cuando la gráfica cae súbitamente, nosotros ya a partir de cierto punto no podemos garantizar que hay una integridad del material. Entonces, en este caso, el 10% nos permitía ver, o sea, garantizar hasta qué punto realmente nosotros podemos decir este material está íntegro. Entonces, vamos a comenzar. Vemos que las dos gráficas, tanto el polipropileno como el polipropileno injertado con anhídrido maleico, tienen la misma curva, ¿sí? Y esto quiere decir que ellos presentan una T10 aproximadamente a 405 grados Celsius. Y presentan en el lado izquierdo, vemos la curva de DSC, donde vemos que ellos presentan una temperatura de fusión de aproximadamente 150 grados centígrados en ambos casos. Por otro lado, tenemos que la fibra presenta un T10 mucho más bajo, ¿sí?, como lo esperábamos, por su naturaleza, de 274.5 grados centígrados. Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, pero realmente un proceso de polipropileno, pues, no sé, está alrededor de 120, 150 grados Celsius, ¿y por qué, pues, yo no podría agregar este material desde el principio? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las degradaciones no solamente son térmicas, sino que también hay una cizalla y hay unos esfuerzos mecánicos que se generan ahí que podría degradar la fibra. Entonces también tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos, porque no solamente la temperatura, sino también otros esfuerzos mecánicos que nos podrían degradar. En este punto hay una primer caída en esta gráfica y generalmente se asocia a la pérdida de humedad, porque como les decía, las fibras son muy higroscópicas. Entonces, cerca de 100 grados tiene una caída de esta gráfica, indicándonos pues esta característica de este material. Y por otro lado, tenemos que en el DSC, para la fibra, vemos un pico característico, o sea, confirmamos que es un material linocelulósico porque tiene un pico endotérmico cercano a 255 grados Celsius, que corresponde a la temperatura de fusión de la celulosa. Entonces, esto también nos empieza a decir si es el material que nosotros estamos caracterizando. Esto en cuanto a materias primas. En cuanto a materiales compuestos, pues para nosotros era importante también conocer estos pellets, a qué temperaturas de fusión y cuáles son las temperaturas de degradación, porque nosotros íbamos a obtener unas probetas tipo hueso. Entonces, dentro de la serie de los materiales compuestos a nivel general, se mostró una estabilidad térmica alrededor de 287 grados centígrados, entonces ahí no teníamos pues problema para procesar el material, que es importante seguir garantizando pues tener el menor tiempo de residencia en equipo, porque así las fibras estén embebidas dentro del polímero en este momento, ya para hacer pues esta inyección de las probetas tipo hueso, pues sí es importante no, pues si ya no generé antes esa degradación, pues seguir conservando la integridad del material. Y por otro lado, en el DSC para los materiales compuestos, pues vimos algo que es muy característico, y es que si ustedes ven la curva donde tenemos material compuesto sin agente de acople, vemos dos puntos, vamos a ver si aquí puedo señalar con puntero, vemos estos dos puntos, ¿sí? Estos dos picos donde se ven característicos tanto del PP como de la fibra, pero a medida que este agente de acople empezó a hacer que ellos se comportaran como realmente un material compuesto tuviera acople, entonces estas gráficas se empezaron a cambiar un poco y ya estos puntos, digamos estos picos ya no fueron tan pronunciados. Entonces ahí ese es otro indicador que nos empieza a decir, bueno, sí se hizo bien este acople. Por aquí tenemos entonces por acá tenemos los análisis mecánicos, se valoran las propiedades mecánicas en tensión y flexión de estos materiales compuestos, y lo primero que es importante y que encontramos es que la adición de fibra y el agente de acople dio lugar a un refuerzo en la matriz, o sea que cuando tuvo agente de acople, a medida que fue incrementando, sí hubo una mejora en esas propiedades. Pero vamos a ver qué más nos dijeron estos resultados. El desempeño mecánico más alto se observó para ese material compuesto que tenía MC20, significa que tenía un 20% de reemplazo, y el 1.6 hace referencia a el agente de acople. Entonces,
miren que aquí tenemos la menor cantidad de agente de acople que hemos evaluado, que es la de 1.6, y vemos que es la que mejor resultado nos ha dado a nivel mecánico, tanto en tensión como en flexión. Entonces, aquí confirmamos eso que yo les decía en diapositivas anteriores, y es que no siempre yo tener mayor material de agente de acople va a generar mejores propiedades en los materiales compuestos, sino lo que realmente se busca en todos estos ensayos es conocer cuáles son las proporciones óptimas en las cuales primero yo tenga mejores propiedades, pero que también yo pueda economizar, ¿cierto? Porque estos agentes de acople, pues obviamente tienen un costo un poquito más elevado, igual ellos se agregan en porcentajes muy pequeños, como ustedes lo ven, y genera pues una mejora en estas propiedades, pero que no siempre más nos va a dar más, sino que siempre debemos de buscar es cuál es nuestro óptimo para así nosotros tener esa eficiencia en productividad de la que hablamos al principio. Por aquí tenemos otra característica muy importante que nos dejó estos resultados, y es que los materiales compuestos que no tienen agente de acople, cuando estamos hablando de las propiedades de tensión, en este lado, les señalo en esta sección, vemos que tenemos un polipropileno, ¿sí? Virgen, y tenemos un polipropileno con un reemplazo del 20%, es un material compuesto con el reemplazo de un 20% de un material que es postindustrial, como la fibra de madera de cedro, y que tenemos propiedades casi que similares. Entonces, esto dependerá, o sea, que yo escoja uno o que escoja el otro, va a depender es de mi aplicación. Si realmente estos materiales tienen algunas restricciones con alimentos, y también, pues, estos materiales no son translúcidos ni transparentes, entonces habría que evaluar si esa característica o propiedad es importante para mí y no lo puedo usar, pero que sí, posiblemente yo pueda tener un material que, o sea, me sirva y que me pueda salir a menor costo, ¿sí? Porque estoy haciendo pues este reemplazo del 20% de un material que es virgen, ¿sí? Y por otro lado, pues vemos aquí que este material en flexión, a pesar de no tener agente de acople, tiene mejores propiedades a flexión que el polipropileno solito. Entonces aquí ya empezamos a ver pues ciertas ganancias, así no haya agente de acople, y claro que en este caso con agente de acople tenemos el 1.6, que sería pues el más alto de toda la serie de materiales. Calculamos el índice de desempeño mecánico con el material inyectado para corroborar los resultados que ya les había mostrado, y miren que vemos que la tensión, este punto, se incrementó en un 20.3% para la serie de materiales compuestos con 1.6, y tenemos aquí el 46.2% de aumento, pero además es importante recordar y resaltar, miren lo que pasó con mayor agente de acople, ¿sí? Las propiedades se bajaron muchísimo, incluso bajaron a ser menos que el polipropileno en algunos casos. Entonces es importante que de acuerdo a ese material que nosotros vayamos a desarrollar, siempre debemos de mirar primero cuál es el óptimo de nuestro material. No necesariamente siempre es 1.6 para todos, ¿sí? En este caso, para ese material puntual y ese polipropileno y esa fibra fue ese, pero siempre debemos de hacer un estudio. Y eso es pues algunos de los servicios que nosotros prestamos aquí en el Centro ASE. Continuando, los análisis microestructurales a nivel general son pruebas de tipo cualitativas, ¿sí? Y aquí, pues lo que hicimos fue analizar este material que no tenía agente de acople y el material que tenía el 1.6, que fue el que mejor nos dio resultado, y ver qué pasaba en esa microestructura, qué era lo que podíamos ver. Entonces, primero se observa una mejora de la compatibilidad, pero podemos decir, bueno, ¿cómo así que la compatibilidad? Ustedes ven aquí, hay algunas fibras que están en la parte superior que no se incorporaron en la matriz. Miren que aquí cuando nosotros tenemos el 1.6 del agente de acople, hay una incorporación de las fibras, entonces ya no las vemos aquí afuera en la superficie, sino que las vemos dentro de la matriz. Entonces, ese es el efecto que tienen estos agentes de acople, y que lógicamente por eso se vio reflejado en este material pues una mejora mecánica.
Aquí tenemos otras imágenes, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta fibra y miremos aquí en este punto, ¿sí? Cómo se ve este material, esas fibras ya incorporadas dentro de esta matriz. Entonces están las micrografías que se tienen de estos materiales. Y en conclusión, aquí vamos a llegar con este ejercicio y con este experimento. Tenemos un material, recordemos que fue lo que hicimos, tenemos un material, ¿cierto? Polipropileno como base, reemplazamos el 20% de ese material y estamos buscando cómo se hace la sinergia entre él. Entonces, al buscar cómo hacemos la sinergia, pues tomamos la decisión de usar un agente de acople. Dentro de todas las proporciones que estuvimos evaluando, tenemos el 1.6, fue el mejor, tenemos que el 1.6 fue el mejor en cuanto a propiedades mecánicas, pero recordemos que sin agente de acople también tuvimos muchas ventajas. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos un PP virgen y que tenemos un PP con un reemplazo del 20% y que obtenemos propiedades similares. Entonces, que esto podría ser una ganancia, sobre todo en el tema de costos. Y miremos a nivel en general esto cómo nos deja los efectos. Entonces, los efectos, pues ahorro de materia prima, ¿sí? Porque tenemos un reemplazo del 20% de PP y esto ya económicamente nos influye muchísimo en el proceso. Tenemos la utilización de un material postindustrial, que serían las fibras de madera de cedro, y esto también va a hacer que pues estos costos de estos materiales son muy bajos o incluso los podrían en algunas industrias donar. Ahí tenemos pues este aporte. Y también, que es importante siempre que hablamos de materiales, y no solamente de materiales compuestos, sino de cualquier material, es que siempre estamos buscando impactar el medio ambiente de manera positiva. Cuando utilizamos un recurso, un residuo, un material postindustrial o algo que ya que no tenga uso y lo podemos reincorporar dentro de un proceso, eso es una ganancia de tipo ambiental. Entonces, aquí tenemos una pues bastante marcada porque estamos hablando de un 20%. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en el desarrollo de estos materiales? Que realmente tengamos la infraestructura para la producción de materiales compuestos. Y la infraestructura, ¿dónde está la parte más crítica? Realmente en que nosotros podamos tener un buen equipo, que sea un WCillo o algún equipo que nos pueda garantizar que realmente hay un acople y una buena distribución de este material en toda la matriz. Entonces, pues es importante que en el momento que nosotros queramos desarrollar esto, pues evaluemos qué es con qué contamos y también incluso qué servicios podemos contratar en el SENA o en otras entidades si es que no contamos con los recursos para adquirir esta maquinaria. ¿Okay? Volvemos otra vez a la sesión de preguntas, entonces les agradezco que en el chat con mucho gusto las pueden dejar. Les recuerdo nuevamente la asistencia para que puedan certificar la participación en este curso. Estoy pendiente si hay alguna duda, pregunta con respecto a este primer experimento. Sí, hay una pregunta del tema anterior, me la escribieron justo cuando comenzaste. Ok. Y entonces dice, dentro de las matrices de los materiales poliméricos también se encuentran las resinas. Bueno, no sé a qué se refiere con resinas, ¿sí? Pero a nivel general nosotros tenemos, no sé, y lo que pasa es que cuando uno dice resinas en polímeros, hay veces entonces podríamos pensar de materiales termoestables. Sí hay materiales poliméricos, tanto termoplásticos como termoestables. En este caso, pues estamos enfocándonos y hablando de los materiales termoplásticos, pero sí hay mucho desarrollo en materiales termoestables, incluso en la industria que produce barcos e incluso aeronáutica. También utilizan muchísimos materiales compuestos termoestables. Sí, sí existen, incluso tenemos materiales compuestos de otros materiales, como yo mencionaba al inicio, convencionales, de matriz metálica, de matriz cerámica. O sea, en materiales compuestos es un mundo gigante, y aquí pues solamente estamos hablando de materiales compuestos, de matriz polimérica, pero termoplástica.
¿Hay alguna otra pregunta? Sí. La otra pregunta dice, un ejemplo de agente de acople. Gracias. Ya, los agentes de acople que se utilizan es que, a ver, en las diapositivas anteriores yo mencionaba que tenemos, como para que eso quede muy claro, porque me devuelvo, tal vez, aquí. Nosotros podemos utilizar dos mecanismos. El agente de acople, cuando hablamos de agente de acople, hablamos de que estamos modificando la matriz. Y en este caso tendríamos polímeros injertados con anhídrido maleico. Estoy hablando para casos de materiales donde la matriz es polimérica y es termoplástica, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un polipropileno, pues entonces necesitaría un PP injertado con anhídrido maleico. Si tengo un polietileno, tendría que tener un polietileno injertado con anhídrido maleico. Depende cuál sea esa matriz que yo tenga. Y que también esa no es la única forma en la que yo podría hacer un buen acople, ¿sí? Porque recuerden que es que la intención de esto es, bueno, ¿qué acople yo quiero generar? Cuáles son los materiales que yo tengo, sino que también puedo modificar el refuerzo, que eso pues ya lo había explicado antes, pero pues ahí está el ejemplo a nivel general, son polipropilenos injertados con anhídrido maleico y hay otros, ¿sí? Pero digamos que este es el más comercial. ¿Hay de pronto alguna otra pregunta? Sí. ¿Para qué tipo de polímeros es recomendado el anhídrido maleico como agente compatible? Pues mira, los dos que más se utilizan es para el polipropileno y para el polietileno, pero eso depende de la necesidad. Esos ya son productos que, como les decía, están en el mercado, entonces venden muchos polímeros ya injertados con este compatibilizante anhídrido maleico. ¿Listo? En este momentico no hay más. Pero pueden seguir Bueno, igual pueden seguir escribiendo preguntas, que ahora va a haber otro espacio para resolverlas. Y vamos a hablar del otro desarrollo que... En este momento tenemos más asistentes que las personas que han llenado la lista. Bueno, listo. Por acá me dicen que hay más asistentes que las personas que han diligenciado la asistencia, entonces que les agradecemos que por favor se tomen el tiempito, miren en el chat y nos coloquen la asistencia para que se puedan certificar. Muchas gracias. Entonces, seguimos. El siguiente artículo del que vamos a hablar es el de aplicación de cenizas volantes en polipropileno reprocesado. Entonces aquí ya tenemos otro factor, otra diferencia y vamos a ver cuál es la intención de esta investigación. Entonces en esta investigación se tienen dos series de materiales compuestos donde la diferencia es que en uno tenemos ceniza de cascarilla de arroz y en el otro tenemos ceniza de bagazo de caña. Sí, o sea que tenemos dos tipos de partículas totalmente diferentes y lo que nosotros queríamos evaluar era cuál era la influencia de la incorporación de cada una, o sea, cuál es la diferencia de que fuera de cascarilla de arroz y de bagazo de caña o si realmente era lo mismo, ¿sí? Pero además, por otro lado, quisimos utilizar polipropileno recuperado. No utilizamos siempre polipropileno virgen, sino que utilizamos polipropileno recuperado hasta, ya les voy a explicar hasta qué punto, o sea, recuperado es, digamos, qué significa, ¿ok? Vamos primero a mirar cuáles son las propiedades que se evaluaron y luego vemos en la metodología qué fue lo que hicimos. Entonces tenemos que se evaluaron las propiedades técnicas de las series, las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, las propiedades microestructurales y las propiedades reológicas. Entonces aquí evaluamos otra propiedad adicional a el experimento que hicimos anteriormente. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? ¿Qué materiales utilizamos? También utilizamos polipropileno con polímero random. Utilizamos el mismo agente de acople de Clariant, que es el Licocene 7452. Y utilizamos cenizas de cascarilla de arroz y cenizas de bagazo de caña. Los proveedores fueron, para las cenizas de cascarilla de arroz, la arrocera La Esmeralda, y para las cenizas de bagazo de caña, que la vamos a denominar CBC, fue el Ingenio La Cabaña. A continuar en la metodología.
Entonces tenemos dos tipos de materiales compuestos, también utilizamos un reemplazo del 20% en peso de polipropileno y en este caso también utilizamos un agente de acople, pero lo utilizamos solamente en el 1.5% en peso. Este valor pues lo encontramos en la literatura y no lo variamos porque esta no era la intención de este ensayo, ¿sí? De este experimento. Aquí lo que queríamos era evaluar la influencia de las diferentes cenizas, cómo influye y cambian las propiedades de los materiales, o si no lo hacía en ese momento. Te recordemos, tenemos el 100%, tenemos un reemplazo del 20%, queríamos garantizar un acople, que por eso utilizamos este polipropileno injertado con el 1.5% en peso, y que, perdón, es que aquí la palabra es ceniza, pues que tenemos dos tipos de ceniza, ¿ok? ¿Cómo fue el proceso? Entonces, vamos a ver primero aquí. Tenemos un material virgen, ¿sí? Se pasó por un proceso de inyección y aquí tenemos PP1. Después de esto, lo que hicimos fue llevar este material a molienda y después de pasarlo por molienda, lo que hicimos fue volverlo a inyectar. Este proceso lo repetimos N veces, pero ¿cuáles fueron nuestros 3 puntos para tener en cuenta? Utilizamos PP1, o sea, que pasó solamente una vez por proceso, PP3, o sea, que pasó al 2, luego volvimos a moler, volvimos a inyectar y ahí sí sacamos material, el 2, luego el 3, ahí en el 3 tomamos datos y luego en el 6, entonces ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué tomamos 1, 3 y 6? Esto viene de otro experimento que ya habíamos hecho previamente aquí en el centro Astin. Hicimos un ejercicio donde utilizamos y quisimos evaluar cuáles eran las propiedades de estos materiales reprocesados, o sea, solamente el polipropileno, y utilizamos 1, 3 y 6. Entonces también queríamos darle un poco de continuidad a ese otro trabajo y ese artículo fue publicado en México. Entonces, digamos en ese orden de ideas, por eso es que utilizamos 1, 3 y 6, porque ya conocíamos cuáles eran las propiedades de ese material y cómo se iba a comportar. Tenemos entonces, después de esto, lo que queríamos hacer era obtener los pellets de material compuesto de cenizas. Entonces lo que teníamos era agregar el material, o sea, el polipropileno, bien fuera 1, 3 y 6, de acuerdo a la generación que fuéramos a sacar. Luego se le agregaba estas cenizas y de ahí teníamos los pellets. Y después de esto, de tener los pellets, pues obteníamos proveedores tipo hueso por medio de inyección. Después de esto, tanto en esta primera inyección como en la última, o sea, para los materiales solos, los PP reprocesados, como para los materiales compuestos, pues hicimos caracterizaciones que ya les voy a mostrar. Entonces, primero vamos a hablar de extrusión. Utilizamos el mismo equipo del que hablamos ahora, pero aquí tenemos una diferencia y esta diferencia la tenemos en el sistema de alimentación. El sistema de alimentación, por ser partículas de naturaleza cerámica, pues no tenemos ningún problema de degradación como si lo teníamos con las fibras. Entonces, en este caso, pues simplemente lo que se hizo fue ubicar este material, se agregó desde el inicio con el polipropileno, porque aquí no teníamos este problema de degradación. Entonces, todos se alimentaron en la posición 4D. Luego, se inyectaron las probetas en el mismo equipo. Utilizamos el perfil de temperaturas igual para todas las series de materiales compuestos y obtuvimos las probetas tipo hueso de acuerdo a la normatividad que necesitábamos. Y finalmente hicimos una caracterización similar a la que les mostré ahora, por eso no coloqué las imágenes de los equipos. Hicimos TGA y DSC, termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido. Tuvimos análisis mecánicos, ensayos de tensión y flexión y también hicimos una microscopía electrónica de barrido para ver cómo había sido pues, el comportamiento de estas partículas en el material. Y por último tenemos un nuevo ensayo que serían los análisis rheológicos, que en este caso se utilizó un rheómetro rotacional de TA Instrument y lo que se hizo fue evaluar viscosidad compleja y módulos de almacenamiento y pérdida, y ahora miramos pues esto qué implica y en qué se traduce esto en el proceso. Bueno, lo primero que queríamos hacer era una caracterización física de estas cenizas y saber cuáles eran sus tamaños de partícula. Entonces, a nivel general, estos tamaños medios de partículas hicimos un tamizaje
tuvimos que es de 63 micrómetros, y por otro lado la ceniza de bagazo de caña tenemos que es de 106. Entonces, a grosso modo vemos que la ceniza de cascarilla de arroz es un 50% más pequeña que la ceniza de bagazo de caña, ¿sí? Entonces vamos a ver esto qué implicación tuvo en los resultados de las propiedades que evaluamos. Entonces, primero, en la parte térmica tenemos que las temperaturas de degradación inicial, que en este caso las denominamos TI, para las generaciones 1, 3 y 6, y para los materiales compuestos se mantuvo en promedios similares, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante aquí? Miren los perfiles de temperatura que se pensaban manejar en proceso. No superan los 200 grados centígrados. Y la temperatura de degradación inicial nos mostró valores menores a estos. Esto quiere decir que este proceso lo pudimos trabajar sin ningún inconveniente porque estábamos garantizando que el material estaba, estábamos conservando la integridad del material, ¿sí? Por otro lado, tenemos que las temperaturas de fusión para los dos materiales conservaron valores cercanos a 147 grados centígrados, la temperatura de fusión, y son valores similares a los de los polipropilenos. Esto es un dato muy importante porque estamos agregando partículas de naturaleza cerámica y podríamos en algún momento pensar que esas temperaturas de fusión incrementan, ¿sí? Y que se nos hubieran incrementado nos generaba que en el proceso deberíamos de utilizar mucha más temperatura, o sea que esto se podría traducir en costos, o sea en un incremento de costos en la producción, y lo que estamos viendo es que tenemos valores similares, entonces por este lado estamos bien y no tendríamos problema de incremento de costos en la producción. Luego tenemos que las temperaturas de degradación inicial para los cenizas compuestos de ceniza de bagazo de caña son un poco más altas que la serie de ceniza de cascarilla de arroz. ¿Y esto porque es importante? Resulta que el tamaño de la partícula de ceniza de bagazo de caña era más grande, ¿cierto? O sea que por la naturaleza de la partícula tendría a almacenar y absorber más calor, y esto hizo que las temperaturas de degradación inicial pues se dieran mucho más lejanas comparadas con los otros materiales. Entonces ahí digamos tendríamos una ventaja desde el punto de vista de degradación y lo relacionamos con el tamaño de partícula. Por otro lado, pues en general esta degradación se ve influenciada porque esta partícula también genera un impedimento, o sea, además de lo que les había dicho ahora, que absorbe calor, también genera un impedimento físico de la movilidad de esas cadenas del polipropileno, en este caso, y por eso pues hace que sea más difícil que se dé pues esa ruptura de cadenas y pues se traduce en tener una temperatura de degradación inicial un poco mayor. En cuanto a los efectos que vimos en los ensayos de tracción, vemos que los valores de esfuerzo máximo son similares para ambos materiales, tanto para los materiales reprocesados como para los materiales compuestos, ¿sí? Pero sí vemos una gran diferencia en la deformación de los materiales. Miren los valores. Casi que los valores de las series de materiales compuestos son más rígidos en un 50% comparado con las series de polipropilenos, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos materiales mucho más rígidos, pero además es importante que miremos que en la serie de ceniza de bagazo de caña tenemos materiales aún mucho más rígidos, un 25% más rígido que la ceniza de cascarilla de arroz, y este es otro efecto del tamaño de partícula. Entonces vemos que la partícula lo que nos hizo fue rigidizar mucho más esta matriz. Por otro lado, en los ensayos de flexión realmente no se vieron cambios muy significativos, casi que se vio un aumento del 10%, pero pues no es algo muy drástico. Los cambios más drásticos se vieron fue en la deformación cuando se evaluaron los ensayos a tracción. En este análisis microestructural que vemos, acabamos de decir que identificamos que las series de materiales compuestos de ceniza de bagazo de caña era más rígido, ¿cierto? Y vemos que esta ruptura es mucho más rígida comparada con esta que tiene mucha más deformación. Entonces es coherente este análisis con
lo que estamos viendo en los resultados mecánicos. Entonces también es importante tener en cuenta que nosotros no solamente evaluamos un material con una sola técnica, sino que es importante tener otras para que corroboremos la información que ya tenemos, ¿sí? Estas muestras, estas micrografías se tomaron justo en la ruptura de las probetas tipo hueso cuando se hizo tracción. Entonces aquí podemos ver pues ese efecto que les mencionaba anteriormente. Continúa. Bueno, con respecto a los análisis reológicos, los análisis reológicos básicamente son una curva de flujo, ¿sí? Donde nos muestra el comportamiento del material en estado fundido, o sea, dentro de la máquina, ¿sí? Y que nos dice cómo varía la viscosidad de un material con respecto a la velocidad de cizalla, o sea, qué tan rápido yo voy y cómo se afecta ese material en la viscosidad. Tenemos en mente que todos los materiales se comportan a mayor velocidad de cizalla, entonces ellos fluyen más. No todos los materiales se comportan así y por eso siempre es muy válido y es bastante importante que nosotros pudiéramos hacer este ensayo porque es posible que hayan algunas mezclas y algunos materiales compuestos que cuando yo aplique mayor velocidad de cizalla, él no fluya, o sea, no tenga mayor fluidez, sino que se genere mayor viscosidad y esto podría generar un daño en el equipo, porque estoy esperando otra cosa, aumento velocidad de tornillo, incluso podría pasar algún daño. Entonces, esto nos podría garantizar qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de máquina. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Se evaluaron todas las series, tanto de, o sea, el PP, ¿sí? Y los materiales compuestos, y lo que vimos fue lo siguiente. Esta es la gráfica del PP, ¿cierto? Se esperaba que si nosotros tenemos materiales reprocesados, ¿sí? Solamente el PP1, 3 y 6 solos, sin adición de carga, pues que ellos inicien en viscosidades mucho más bajas, ¿cierto? Pero resulta que estos materiales, como nosotros agregamos estas cenizas de cascarilla de arroz, hicimos un acople, entonces aquí ya cambia más ese aspecto, ¿listo? Y por eso, entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta es la serie de ceniza de cascarilla de arroz, vamos a analizarla, la 1, la 3 y la 6. Tenemos aquí la roja, verde y rosadita, estas tres que tenemos aquí, y vemos lo siguiente, esta sería la de PP1, esta sería la de PP3 y esta sería la de PP6, o sea que sí, a medida que yo generé más reprocesos, esta viscosidad sí cayó. Lo que pasa es que está por encima del polipropileno porque cuando yo agregué las cenizas, pues generalmente ellas generan mayor viscosidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Lo mismo, el mismo comportamiento para la ceniza de bagazo de caña. Vemos aquí la 1, aquí son más dispersos, 1, 3 y 6, ¿sí? Y esta dispersión generalmente se la atribuimos pues, a los tamaños de partícula más grandes, hacen que pues estos espacios sean mucho más grandes, pero en general tienen el mismo comportamiento y todas están por encima de la del polipropileno porque las cenizas lo que hicieron fue que este material fuera un poco más viscoso, pero en general tuvieron el mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo aumenté esa frecuencia angular o esa velocidad de cizalla, ellos fueron fluyendo más, ¿ok? Entonces vemos la degradación que sufre el polímero, ¿sí? El efecto térmico, que era lo que les hablaba ahora, por eso tenemos 1, 3 y 6 en ambos casos. Y por otro lado, pues que la ceniza de cascarilla de arroz presenta una menor dispersión que la de bagazo de caña y esto tiene que ver con el tamaño de partícula. Por aquí, ¿qué hicimos? Evaluamos los módulos de almacenamiento, que sería en este caso módulo de almacenamiento la línea no punteada, y aquí tenemos la de pérdida. Este es el comportamiento del polipropileno sólido, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Que ojalá todas las series de materiales compuestos tuvieran el mismo comportamiento para nosotros decir, bueno, nosotros podemos utilizar el mismo equipo, no vamos a tener que cambiar porque este material se comporta igual. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Entonces aquí se evaluaron, voy a acercarme un poco más a cada una de las gráficas.
Aquí vemos el comportamiento, miremos por ejemplo el de PP6, entonces vemos que primero está la puntiaguda, ¿sí? Que sería la de pérdida, ¿sí? Y luego tenemos el almacenamiento, se cruzan exactamente igual que el polipropileno. Lo mismo ocurre aquí, o sea que estamos garantizando que hay una transición de viscoso a elástico y que este comportamiento reológico pues es exactamente igual al que tenemos con el PP normal. Lo mismo ocurre en la evaluación que tenemos para las series de ceniza de bagazo de caña. Vemos primero, vamos a concentrarnos en esta oscura, primero tenemos la de pérdida, ¿sí? Y se cruza la otra y tenemos exactamente el mismo comportamiento para todas. Aquí un poco más reducido, pero igual tenemos el mismo comportamiento, o sea que no tendríamos problema en máquina. Recuerden que justo este punto donde se cruza, pues esa transición entre viscoso a elástico. Entonces, dentro de las conclusiones para este ejercicio, recordemos qué fue lo que hicimos. Entonces, aquí tenemos el 100%, tenemos el 20% de cenizas, tanto de ceniza de cascarilla de residuo de bagazo de caña por separado, que tenemos dos diferentes tamaños de partícula, que tenemos un agente de acople que no lo variamos porque ese no era nuestro interés de estudio, pero que sí hicimos una variación en querer utilizar materiales recuperados. ¿Por qué utilizar materiales recuperados? Sabemos que dentro de los diferentes procesos siempre se quedan algunos materiales que no se procesaron bien y demás que ya pasaron por ahí y que también es importante ver cómo nosotros los podemos reincorporar dentro del mismo proceso. Materiales postindustriales dentro de nuestro mismo proceso, ¿ok? Entonces tenemos que, dentro de las conclusiones, las propiedades, los materiales compuestos evidenciaron un comportamiento estable para las temperaturas de fusión. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que todos los materiales compuestos se pueden procesar a temperaturas similares, o sea que no voy a tener un consumo energético mayor y tampoco voy a incrementar costos de producción, hablando pues de la temperatura de proceso. Las temperaturas de degradación presentaron incrementos más pronunciados para la ceniza para los materiales compuestos de ceniza de bagazo de caña, y esto es una ventaja desde el punto de vista de que podemos tener esta serie de materiales compuestos a unas temperaturas más altas en servicio, ¿sí? Entonces también podemos pensar en, bueno, cómo se va a comportar este material en servicio y para qué lo necesitaría. Entonces ahí tenemos pues una ventaja en el material. Por otro lado, tenemos que los resultados mecánicos nos dieron una rigidez mayor, ¿sí? Para el material de ceniza de bagazo de caña con respecto al otro material, y tenemos que pues puedo tener un material con mayor rigidez en servicio, ¿sí? ¿Qué tanta rigidez? Dependerá pues cuál sea ese servicio que yo quiera que él preste. Por otro lado, tenemos que el reprocesamiento de los materiales produjo una mayor fluidez de las mezclas, ¿sí? Entonces, pues esto era claro porque a medida que yo voy pasando por el proceso, pues las cadenas empiezan a ir fracturando y pues esto hace que haya mayor fluidez, pero que cuando se agregaron las cenizas de las diferentes cenizas, pues este indicador, que es la viscosidad, pues aumentó, o sea que ahí se fue nivelando, incluso subió mucho más con respecto al polipropileno. Entonces vemos, pues esta conclusión ya prácticamente la leí, pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Esto en qué se traduce en el proceso? En que puedo trabajar con el mismo equipo, ¿sí? Aunque ellas subieron un poco la viscosidad, pues digamos que no es tan drástico este cambio y pues aún lo puedo seguir procesando en los equipos que pudiera tener si ya trabajaba con PP. Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Pues ahorro de materia prima, ¿sí? Porque tenemos el 20% de reemplazo, pero además estamos utilizando materiales reprocesados y recuperados, entonces tenemos por ambos lados, digamos, aspectos importantes con respecto a la materia prima y sobre todo, dentro de todos los resultados que vimos que estos materiales casi que no importaba si fuera de generación 1, 3 y 6, se comportaban muy similares. Entonces, que tenemos propiedades similares en estos materiales recuperados, ¿sí? Utilización de materiales postindustriales por ambos lados, tanto por el refuerzo como por la matriz. Entonces, pues ahí tenemos ganancia. Y otra vez mencionar la disminución del impacto ambiental, porque ya no estaríamos utilizando materiales vírgenes, sino que también podríamos utilizar materiales reprocesados, ¿sí? Teniendo propiedades similares, pero que también tenemos reemplazos de este material. Entonces, por ahí tenemos
ganancias. Los aspectos a tener en cuenta. Se podría trabajar con los mismos equipos siempre y cuando se garantice que hay una buena dispersión de las cenizas en el refuerzo. Entonces recuerden que es importante garantizar que haya una buena dispersión, una buena interfase entre la matriz y la fibra o el refuerzo, ¿sí? O las partículas, y garantizar pues, que realmente ellos se comportan como material compuesto, y así voy a poder optimizar estas propiedades. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otra sesión de preguntas. Me confirman si hay alguna pregunta. Otra vez les recuerdo la asistencia. ¿Qué hay preguntas? Ok. La primera, un material de empaque laminado, ejemplo poliéster más adhesivo más polietileno, ¿se considera un material compuesto? Entendiendo que cada uno aporta la funcionalidad del empaque, y el poliéster en rigidez, resistencia térmica, y el polietileno aporta en propiedad mecánica. Ya, no, en este caso no estaríamos hablando de un material compuesto, ¿sí? Porque es que el material compuesto, uno funciona como una matriz y el otro como un refuerzo. A pesar de que cuando ellos se unen, sí generan otras propiedades diferentes, no tienen un sistema de material compuesto. Entonces, en este caso, o sea, esos materiales son materiales laminados, ¿sí? De muchas capas, pero no es considerado material compuesto. Sí. Cuando se recupera o reemplaza parte del polipropileno por el mismo polipropileno recuperado que proviene de piezas inyectadas no conformes, ¿es necesario también un agente compatibilizante? En este caso tampoco estaríamos hablando de un material compuesto, porque lo que tenemos es una mezcla de polímeros, ¿sí? Y que allí tendríamos pues que evaluar qué tanto se puede adicionar de ese material recuperado, pero no estaríamos agregando ningún refuerzo. Entonces aquí tampoco tenemos un sistema de material compuesto. Hay otro. ¿Hay algún máximo permitido en el número de molienda de material recuperado de PP y que no se generen pérdidas en sus propiedades o degradación para un proceso de inyección? Ok, realmente te puedo responder hasta la sexta generación, que fue la que hemos evaluado y que conocemos que no se pierden propiedades de manera drástica, ¿sí? ¿Qué sería lo importante? Que yo pudiera conocer cuál es mi material postindustrial que tengo, ¿sí? ¿Qué tantos reprocesos yo generalmente podría tener y evaluarlo para conocer y caracterizar este material y saber hasta dónde realmente puedo reincorporarlo? Pero lo que te puedo decir es que hasta la sexta generación, de acuerdo al ejercicio que nosotros hemos realizado y que lógicamente depende de las condiciones de reproceso que nosotros tuvimos, que las mencionábamos allí en las condiciones de proceso, ¿cierto? Puede ser que las condiciones de proceso de tu material sean otras distintas, que sean más drásticas, que sean más fuertes y que haya otros factores a tener en cuenta, como por lo menos la velocidad del doblucillo, ¿sí? No solamente son las pérdidas se dan por la parte térmica, sino también por la cizalla que se dé en el material. Entonces allí tendría que evaluar tu material hasta dónde, o sea, cómo es tu proceso y hasta dónde podría llegar. Pero en el ejercicio que hicimos acá, hasta 6, digamos, no se pierden mucho propiedades. En este momento no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, como conclusión, queremos que tengan en cuenta que en el desarrollo de estos materiales es importante que tengamos claro que hay una infraestructura que tenemos que tener y que aquí en el SENA ustedes cuentan con equipos, ¿sí? Aquí contamos con una planta de plásticos que trabajamos no solamente en esta planta, sino que de la mano con el laboratorio de caracterización de materiales y que ustedes se pueden acercar a nosotros para solicitar servicios del uso de equipos. Pero recuerden que en este desarrollo de materiales no solamente es importante la infraestructura, sino también el talento humano. ¿Cuáles son las personas que conocen cómo realmente se opera el equipo? Que debe de hacerse de buena forma. Y también cómo es que yo voy a caracterizar estos materiales y voy a saber qué es lo que me quiere decir esto. Entonces, cuando yo realmente uno de la mano la infraestructura con el talento humano, pues entonces puedo realmente evaluar estos materiales. Entonces los invitamos a que nos contacten por los diferentes mecanismos que hablaron al inicio el ingeniero Leonardo y que nos muestren pues si quieren hacer algún desarrollo,
Y además que también tengan en cuenta que nosotros, como ustedes pueden ver en las fotos que en este momento estamos proyectando, nosotros también capacitamos y formamos personas en el análisis de materiales y también en procesos de transformación. Entonces, que si ustedes en sus empresas buscan personal que vaya en vía de todo esto que estamos mostrando, pues entonces también hay aprendices que están capacitados para eso y también estamos nosotros que podemos ayudarles con sus desarrollos. ¿Sí? No sé si de pronto hay otra pregunta, Leonardo, para cerrar. No, ¿No? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer mostrarles esta información y espero que haya sido pues, de su gusto y que hayan aprendido un poco más sobre materiales compuestos. Bueno, Lina, muchas gracias por tan interesante presentación. Yo quiero decirles que el centro ASTI pues, está a su servicio, así como lo dijo Lina Marcela. Nosotros tenemos una infraestructura importante y tenemos un talento humano capacitado que está al servicio de la industria del país. Esta es nuestra razón de ser y cobra más vigencia en la medida que ustedes nos comiencen a buscar y a trabajar de la mano con el SENA. La intención del SENA no es otra que mejorar la productividad para todas las empresas que tienen alguna relación con nuestro trabajo, con nuestra razón de ser. El centro ASTIN, como les dije inicialmente, se especializa en transformación de plásticos, en metalmecánica o en la rama de la metalmecánica que llamamos matricería para el diseño de moldes y troqueles. Nosotros podemos y estamos ávidos de prestar servicios a ustedes. Quiero mostrarles algunos de los servicios que prestamos, puesto que somos muy conocidos en cuanto a la formación profesional, pero no necesariamente nos conocen en las empresas por las cosas que hacemos, no necesariamente nos conocen por otros tipos de servicios. Entonces, estamos viendo ahí en la pantalla, nosotros trabajamos cursos cortos y cursos largos de cada uno de los temas que han visto en esta serie de webinar. Hoy hablamos de materiales compuestos y tenemos cursos cortos hechos a la medida de necesidades de las empresas, que nos llama una empresa, nos dice qué problema tiene, que quiere capacitar y le hacemos un evento de divulgación para que su personal se pueda formar en estas necesidades de ellos. Pero también tenemos cursos largos de nivel tecnólogo donde comenzamos a profundizar en los procesos de obtención de esos materiales, de transformación de esos materiales. Cuando una empresa tiene un problema puntual y nos busca, le podemos prestar asistencia técnica. La asistencia técnica, la fabricación especial de alguna pieza que requiera hacer una empresa y que por sus ocupaciones o porque de pronto no tiene la maquinaria en ese momento y está evaluando si es factible o no el proyecto y luego va a invertir, nosotros podemos hacer esas fabricaciones. Hacemos pruebas y ensayos de laboratorio en unos laboratorios acreditados bajo la norma 17025, que es la norma que rige estos tipos de servicios, y estamos acreditados bajo la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. Y trabajamos proyectos de investigación dependiendo de las convocatorias que salgan y de los recursos que estén interesados las empresas en adquirir recursos. Ellos compiten en unas convocatorias que pueden ser de Colciencias, pueden ser de las gobernaciones a través de las regalías, y nosotros estamos en conjunto con ellos trabajando, colocando hombro a hombro o nuestra infraestructura o nuestro talento humano, al igual que las empresas, y sacamos proyectos adelante. También tenemos competencias laborales en las cuales normalizamos, evaluamos y certificamos las competencias del sector productivo, personas que tienen mucha experiencia, mucha experticia, pero no tienen un título académico que les certifique que esto lo hacen, y nosotros prestamos ese servicio y trabajamos también de la mano con el sector productivo. En cuanto a los costos que tienen estos servicios, es importante aclarar, la formación profesional del SENA es totalmente gratuita. Si alguien está diciendo algo distinto, pues está engañando. Nosotros todos los cursos los hacemos en forma gratuita.
Los servicios tecnológicos, la ley nos permite que se hagan algunos cobros. Esos son cobros básicamente para el mantenimiento de la maquinaria y para cubrir los insumos que requerimos. Son costos muy bajos comparados con el mercado y nosotros también las competencias laborales las certificamos totalmente gratuita. Quiero pues ya para finalizar y agradecerles esta asistencia, decirles que todos los miércoles vamos a estar haciendo un webinar que está relacionado con los empaques plásticos y empaques poliméricos y empaques biobasados. ¿Por qué queremos hacer estos webinars? Porque queremos mostrar nuestra infraestructura, queremos que el sector productivo vea que tiene un socio en quien apoyarse, vea que tiene unas maquinarias y un talento humano con el cual puede resolver problemas que seguramente están presentando y que no sabían dónde ir a tocar la puerta. Entonces nosotros estamos aquí para eso. Los webinars están relacionados con el diseño de empaques, con los materiales para los empaques, con la fabricación de los empaques, el control de calidad de los empaques, ensayos de empaques, y tenemos la programación que va todos los miércoles hasta el 1 de diciembre. Ya se han inscrito para algunos que iban hasta octubre, próximamente estarán publicitándose los nuevos webinars con los cuales ustedes podrán participar de otros temas muy variados y de temas transversales, por ejemplo, la industria 4.0 y hacia dónde va esto y cómo el país puede enfrentar esta industria 4.0 en pro de mejorar la productividad. Las memorias que algunos me han escrito aquí, que alcanzó a ver en las inquietudes, en las preguntas, las memorias de este y de los otros cursos y webinar que hemos dado van a estar disponibles en un canal de divulgación masiva por internet. A las personas que se inscribieron y que además llenaron la lista de asistencia, en ese correo electrónico les estaremos mandando los enlaces para que se puedan conectar. No han salido todavía, estamos editando los videos, editándolos para que sea exactamente la parte técnica y no de pronto los inicios en los cuales estaba el fondo de pantalla, en los cuales estaban algunas presentaciones. Entonces estamos haciendo esa edición y muy pronto van a estar disponibles. Como les digo, los comunicaremos a través de los correos electrónicos que ustedes colocaron en estos listados de asistencia. Tengo una pregunta, Lina. Hay una pregunta que veo aquí en el chat, que es para Lina. Entonces dice, para validar el índice de desempeño físico, ¿por qué no mencionar el módulo de Young para realizar comparación? Por favor, ¿me ayudan con un módulo de Young para comparar el índice de desempeño mecánico? Bueno, realmente con respecto a esta pregunta, sí se hicieron las evaluaciones de módulo de Young porque pues eso es complementario, pero estamos mostrando los resultados donde realmente vimos cambios, ¿sí? Lo que fueron algunas resistencias mecánicas no vimos cambios, en algunos módulos, aunque estaban allí en la presentación, no se vio mucha diferencia, entonces por eso no hablé con respecto a ellos, pero en la presentación sí aparecen. Entonces te recomiendo que cuando suban esta información a internet en el canal de YouTube, pues allí te puedes devolver y ahí puedes consultar los módulos de Young que se presentaron en las tablas.